Contarles que, bueno, por iniciativa de varios compañeros, compañeras de secundaria, sobre todo, de Esteban Echeverría, que es en el contexto en que nos ubicamos, surgió la necesidad, sobre todo a partir de este contexto, ¿no?, de cuarentena, de pandemia mundial, un escenario no esperado, ni imaginado por nadie, donde, bueno, por suerte nos encontró en un contexto político que da respuestas, que da muchas respuestas, necesarias respuestas, pero bueno, no quita de lado el hecho de que, bueno, que como docentes, muchos del área de la comunicación, nos encontramos sumergidos en la necesidad de saber qué pasa con esta situación de la escuela, sin conectividad en los barrios, con las chicas, los chicos a los que no podemos acceder, porque ellos no pueden acceder a las tecnologías, y bueno, preguntándonos, ¿no es cierto?, en definitiva, en un mundo globalizado y cada vez más, con más apoyo tecnológico, con más bombardeo de la información, con más hegemonía de los grandes multimedios, ¿por qué no podemos comunicarnos con ellos, ¿no?, con ellas? ¿Qué es lo que impide esa comunicación que allá por los 80 se reclamaba, ¿no?, que era la comunicación alternativa, popular, donde se discutía por primera vez en la Argentina, después del retorno de la democracia, la necesidad de una ley de medios, que se dio recién con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que lamentablemente fue derogada apenas asumido el expresidente Mauricio Macri. Entonces, en ese escenario donde nos encontramos hoy, invitamos a Claudia Villamayor, que ahora Lili la va a presentar como corresponde, nuestra invitada, para que, bueno, entre todos y todas podamos pensarnos a partir de la palabra de ella en este escenario y, bueno, plantearnos el porvenir, ¿no?, concretamente. Un poco la idea es de lo que estuvimos charlando con algunos compañeras y compañeros sobre esa necesidad. Bien, bueno, no sé si leer todo tu currículum, Claudia, porque voy a estar hasta las 7, me parece. Me voy a sentir una vieja. Hacemos un resumen. Directora de la Tecnicatura Universitaria de Gestión de Medios Comunitarios, directora, docente, investigadora, docente grado y posgrado, investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes, asesora de estrategia de gestión de políticas de medios de comunicación, comunitarios, populares, movimientos sociales, organizaciones, proyectos y programas de la sociedad civil y del Estado, publicó libros vinculados al tema de la comunicación popular, los procesos emancipatorios de América Latina, participó del diseño del plan de formación de planificación y gestión de procesos comunicacionales para América Latina y el Caribe, presentado a la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. No sé, sigue, pero me pareció que esto era lo más importante. Eso fue en el año 92, imagínate. Era chiquita y joven, tenía menos peso inclusive. Todos éramos más livianes en aquellos Todos años. éramos más livianos en aquellos años. Yo tenía 26 en ese año, mirá. No, y agradecerte porque surgió la inquietud de algunos compañeros y compañeras, y bueno, y accediste sin ningún problema, y bueno, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, y tenemos muchas preguntas por hacer, mucho que aprender, y dispuestos a hacerlo, por supuesto. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, yo estoy al lado de la cocina de mi casa, en la mesa donde almuerzo todos los días, en lugar del escritorio, así que, y es el lugar donde escribo todos los días en el Zoom, como ustedes. Como es, y la verdad es que está bueno, gracias Lili por confiar. Bueno, yo entiendo que estoy en una reunión de militantes, en primer lugar, ¿no? Estoy en una reunión de gente que tiene militancia social, política, sindical, y que tiene una opción por la educación y por la comunicación en algunos casos. Así que voy a hablar desde ahí, si me ubiqué bien, Liliana. Sí,
Sí, sí, claro que sí. Bueno, Y tenemos a Tamara, que está allá, yo la veo en un costado a mi derecha, que está en el centro de estudiantes de la Escuela Muñiz, también es una militante dentro de la escuela. bueno, buenísimo. Yo estuve viviendo en Monte Grande hasta los 25 años, así que desde los 20 a los 25, desde los 5 a los 25, así que tuve muchos años en Esteban Echeverría, hice la secundaria, la escuela primaria y el jardín, lo hice en Esteban Echeverría, así que fui al colegio de Nuestra Señora. Y a la escuela 6, del otro lado de la estación, siempre, a la escuela del otro lado de la estación. Así que bueno, conozco la zona, vive mi mamá ya, mi hermana. Bueno, mi hermana ya no vive hace años. Mi ahijado, así que conozco bastante. Bueno, Liliana a mí me planteó tres cuestiones fundamentales, y es que ustedes están articulando la cuestión de las organizaciones populares y barriales con la escuela, y cómo construir desde la perspectiva comunicacional, de una perspectiva comunicacional popular, una mejor articulación desde ese lugar. Y bueno, yo voy a hablar de eso en relación a algunas experiencias, son otras, y que, digamos, contribuyen a eso que ustedes están buscando. No hay ningún recetario, lo que hay es algunos años vividos y algunos caminos recorridos, que no son los únicos, sino que son unos más. Así que ustedes después dialogaremos. ¿Qué tiempo tengo para hablar? No te escucho. Encendete el micrófono, Que el límite Lili. lo pones vos, porque tenías hasta las 7, así que nosotros estamos Bueno. acá ¿Sabés aprendiendo. qué? Bueno, hay una cosa que quería para la primera etapa decir, que es que en América Latina la comunicación popular tiene una larguísima trayectoria que algunos de ustedes conocerán, y si no, actualizamos 2 o 3 cosas fundamentales para tener en cuenta. Que nosotras y nosotres nos inscribimos en una voluntad política que tiene larga data en el continente. Aunque a uno le parezca que en su barrio nadie se entera, bueno, mi psicóloga dice que hay unos tubitos que nos conectan, que son invisibles en todo el continente latinoamericano, y tiene razón, porque en todo el continente de México, desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego, hay gente como nosotros ahora, y lo hubo en los últimos 80 años, desde que se nombró la idea de ejercer una comunicación y una educación popular. Y hay algo que caracteriza a toda esa historia, y es que siempre que hubo un proyecto de comunicación popular, hubo una serie de situaciones que despertó esa necesidad de esos proyectos. Y las situaciones están marcadas por la cartera de los derechos humanos, es decir, donde hay una necesidad, hace falta un derecho. Y en todo, desde 1947 hasta ahora, organizaciones sociales, educativas, rurales, campesino-indígenas, movimientos de juventudes contraculturales, sindicales, políticas, es decir, toda iniciativa organizada para resolver problemas que nos afectan en nuestro propio cuerpo, es el caldo de cultivo de una idea de comunicación popular. Desde el mediado del siglo XX, arrancando por los programas de alfabetización en Colombia, la lucha sindical en las minas bolivianas, las militancias territoriales del Brasil con los sindicatos, las revueltas revolucionarias de América Central, es decir, siempre que había necesidades de salud, de educación, de vivienda, de lo que fuera, ¿no? O sea, cualquier necesidad donde haya que luchar por un derecho, alguien dijo,
para hacer estratégico este proyecto tenemos que incorporar la dimensión de la comunicación. Y así fue. Es decir, la comunicación popular no es algo abstracto que está por fuera, siempre está acompañando una lucha determinada, ya sea por lo que sea antes, ¿no? Por la vivienda, por la salud, por la educación, por el trabajo, por las libertades de las mujeres, por la emancipación de los indígenas, por los movimientos campesinos. Es decir, cuando uno dice comunicación popular, comunitaria, alternativa, emancipadora, participativa, todos esos apellidos, que tienen un montón de apellidos, educativa, para el desarrollo, participativa, alterativa, todos esos nombres que adquirió en los últimos 80, 100 años, están nombrando alguna revuelta, alguna lucha de un grupo determinado. Es una primera característica que no cambia, sea en Asia, en África, en Colombia, en Brasil, en el hogar escuela, es decir, en Esteban Echeverría, es decir, en Suteba, en Quimilí, en Santiago del Estero, en Chile, en México, en todos lados, siempre un conflicto, una injusticia a la que abordar dio lugar a que existiera un brazo estratégico que era el de la comunicación. Entonces, esa es una primera característica, la necesidad y un conflicto que afecta al cuerpo de las personas y a la calidad de vida de las personas. Entonces, de la mano de esa afectación conflictiva, le sobreviene la demanda por una estrategia y resolver un conflicto social. Entonces, por eso, siempre que se habla de comunicación popular, se habla de una comunicación que ayuda a la toma de la palabra y a la estrategia para hacerlo de manera colectiva. Ningún proyecto de comunicación popular latinoamericano es un proyecto individual. Hay individualidades dentro de colectivos sociales que se organizan para darse una estrategia emancipatoria. Y esas son las tres características: necesidad y conflicto, proyecto colectivo, organización comunitaria para una estrategia de lucha. Esa característica es común a todos los procesos de comunicación popular. Ahora, hay diferencias claves en cuanto a que los grupos no son los mismos, que las necesidades no son las mismas y que los contextos socioculturales no son los mismos. No es lo mismo hacer esa lucha en Santiago del Estero que hacerla acá en la ciudad de Buenos Aires o hacerla en el DF en México. Son formas distintas porque las culturas y las identidades son distintas. Entonces, otra característica que tiene es el pensamiento situado, bien agarrado al territorio. Comunicación popular es comunicación agarrada al territorio, siempre. Entonces, ahí hay una cosa muy fuerte que ustedes conocen de sobra, que es tener en cuenta las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas de las personas con las que nosotros trabajamos. No es lo mismo una escuela privada de San Isidro que una escuela pública en el acceso a la autopista Richeri cuando uno sale de Esteban Echeverría. No es lo mismo. Ni es lo mismo el barrio Santa Isabel del cementerio de Montegrande que Escalechea, no es lo mismo. Es decir, ni las condiciones de las docentes y los docentes, ni las condiciones de los estudiantes. Entonces, comunicación popular se agarra al territorio y a la situación social de quienes están en ese territorio. Entonces, la comunicación no es una sola, no es monolítica, es diversa, es plural, y tiene ahí una otra característica, que cuando hablamos de comunicación, no hablamos solo de medios de comunicación, no hablamos solo de la radio, la televisión, la gráfica, las redes digitales, también hablamos del pasacalle, de los stickers, de los volantes, también hablamos de la conversación personal, el tú a tú, entre nosotros. Es decir, para nosotros cuando decimos comunicación estamos hablando no solo de medios,
sino de la interacción humana y también de la conversación entre con una misma, ¿no? Con una misma, con el otro, con el contexto, con la institución. No es lo mismo hablar, ustedes saben, desde un partido político, desde una organización sindical, de la organización Norma Carrizo, lo dije bien, ¿no? O de si uno dice la Cámpora, o dice Levita, o dice el PRO, dice, solamente con una palabra nombra un montón de representaciones que a uno se le hacen, ¿no? Si uno dice la CGT de los gordos, se imagina una cosa, ¿no? Y si dice la CTA y dice Estela Díaz, y se le imagina otra. Solamente con decir dos palabritas, dos sustantivos, o dos nombres propios, mejor dicho. Entonces, las palabras nombran experiencias culturales, políticas y de prácticas políticas muy distintas. Y en la gente pasa lo mismo. Vos decís, que yo, en algunos lugares decís la cámpora y se comen los chicos crudos, Me voy a poner un poco acá para como chusmear. decían en los 60 o en los 70 o en los 80, pensaban que eran todos comunistas. O si es comunista, se comen los chicos crudos, ¿no? Entonces, la forma de nombrar, la palabra nombra, y a la gente le dispara un montón de cosas en la cabeza. Y en eso, ustedes saben muy bien lo que decía la compañera, hay que apagar los micrófonos, ¿eh? Después cuando intervienen con las preguntas lo pueden encender. Digo, pues me está rebotando. Ahí está. Vos, Lili, mutealos a todos vos, Lili. Entonces, ¿qué pasa? Que en las formas de nombrar, intervienen mucho los medios hegemónicos y la escuela. Ahí hay dos vectores fuertes, muy fuertes. Uno es el sistema educativo y el otro son los medios de comunicación hegemónicos, como decía la compañera. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben mejor que yo que la escuela es el espacio, después de la familia, de socialización más fuerte de las personas, el primario, el secundario, el jardín, y los que podemos llegar a la universidad, que no todos, y todas, lamentablemente. Y los medios de comunicación hegemónicos están todo el tiempo en nuestras vidas. Los mires o no los mires, están en nuestras vidas. Inciden en el modo en que uno lee los procesos sociales. Entonces, así como lo incide en la vida de las docentes y de los docentes, también de las comunidades, de los chicos y de todas las edades, es intergeneracional. Cuanto más metidos están en nuestras casas, que siempre lo están, los mires o no los mires, está contribuyendo al modo en que nosotros entendemos y nombramos la sociedad. Mucha gente termina, de hecho ustedes lo saben, leyendo lo que pasa de acuerdo a la perspectiva de la Nata, de Feynman, de TN, digamos, se mete en nuestras vidas. Y ustedes saben muy bien, por experiencia y por militancia, que cuando aquel o aquella persona logra, o mejor dicho, no es la palabra logra, nombra lo que pasa en contra de sus propios intereses y lo hace en función de los intereses de los que tienen el poder y la plata, tienen la batalla cultural ganada. Es decir, cuando un pobre, como decimos nosotros, una pobre pelagato, nombra su propia vida y sus propios conflictos de acuerdo a lo que piensan los que tienen el poder central, ahí ya le ganaron la batalla cultural, ¿no? Entonces, por eso, la comunicación popular tiene otra preocupación, aparte de la necesidad territorial, tiene una preocupación a la que se enfrenta. ¿Por qué? Porque en el territorio, en el lugar donde nosotros tenemos las escuelas, nuestra vida cotidiana, la familia, está metido en nuestra cultura cómo leen culturalmente los medios hegemónicos la realidad, los actores sociales, los sindicatos, el Estado, la política, ¿no? Entonces, no es que cuando uno va a articular escuela y comunidad, escuela y territorio, se encuentra con que la gente dice cosas y de las cuales está convencida, como por ejemplo, cualquier cosa que pueda llegar a decir ahora es, pasó en Júpiter,
Yo siempre digo que pasó en Júpiter porque pasa en nuestra familia. Y se embarazan por un plan, la política es mala, fea y sucia. Era un buen chico el muchacho, hasta que se metió en política y se metió a decir una porquería. No, era buena gente, pero se metió en el sindicato. O sea, todo lo que sea participación política, participación sindical, es asociada con algo chancho, feo y sucio. La política es fea. Entonces pasa que en nuestras familias, cuando se mete con la política, hay gente de la familia que no quiere hablar de eso, ¿viste? No quiere hablar de lo que está sucediendo. Y en los medios, ahí una parte importante de los medios hegemónicos refuerza esa idea de que la política es mala, o asociarse sindicalmente es malo. Otra cosa que puede pasar es, son todos planeros, se meten en política por un plan, o van por un plan, o mejor que no se meta en política, que dé clases en la escuela, pero que no se meta en política, porque esa maestra es rara, ¿por qué no se ocupa de lo que se tiene que ocupar en lugar de meterse en cosas raras? En fin, todas esas cosas, y podemos seguir hasta el infinito, como cuando dice, ese es un negro villero, si la violaron era porque se puso una pollera corta, si él le pegó, algo habrá hecho mal ella, si es una chica que no tuvo hijos, entonces muy mujer no es, todas esas cosas lindas que nos han dicho en la familia, en la calle, en la vida, ¿no? No se casó, entonces medio rara, si es lesbiana es desviada, es enferma, si es bisexual, si es trans, todos esos prejuicios terribles, tan fascistas, tan autoritarios, tan hijos de una cultura, tan hija de la dictadura, ¿no? Que no permiten emancipar. ¿Vieron cuando le dicen, mirá la mugre que tiene, parece un indio? ¿Viste? Todas esas cosas que se nombran en la vida cotidiana, o cuando vas por la calle, si vas manejando y sos una mujer, dice, anda a lavar los platos, ¿viste? Todas esas nombres. ¿Y qué te vas a poner a estudiar a los 70 años si ya sos vieja? ¿Viste? Hay gente que cree que a determinada edad ya no puede hacer más nada porque ya pasó determinada edad, si es joven porque es joven, si es adulto mayor porque es adulto mayor, si participa política. ¿Con qué tiene que ver todos esos modos de nombrar la cosa? Tiene que ver con un modelo de sociedad, con un modelo de mercado, con un modelo político que ha sido pensado estratégicamente para un proyecto de sociedad. Entonces, nosotras, cuando hacemos educación en la escuela, o fuera de la escuela, en una unidad básica, en el sindicato, en la capilla, en cualquier lugar, nos encontramos con que el modo de pensar de la gente, de nuestros compañeros, ciudadanos, pobladores, el pueblo, tiene naturalizadas formas de pensamiento que van en contra de su propia emancipación. Gorda, fea, ¿viste? Gorda, flaca, blanca, negra, todas esas binariedades, si es malo es un negro, ¿viste? Que los negros, los de mierda no son blancos de mierda, son negros de mierda, ¿viste? Y si él accede, cualquiera, accede al poder es porque fue hábil, y si es una mujer es una puta, ¿viste que te dicen así? Bueno, todas esas arquitecturas del pensamiento habitan en nuestro pueblo. Entonces inciden en cualquier estrategia educativa que nosotros hagamos con el territorio. Es decir, la escuela y la comunidad, el primer vector comunicacional es el vector del lenguaje, el vector de la cultura, y del modo en que nos hemos socializado y las creencias que tenemos naturalizadas. Entonces, no solo las docentes y los docentes, sino también las personas que están en la comunidad. Entonces, una primera, ahora sí voy a hacer un mojón, como dice una estación, ¿no?
¿De qué se ocupa de cuál es el objetivo de la comunicación popular? Desnaturalizar el vozarrón de la opresión. Todo aquello que te hunde, que te encarcela, que no te deja ser, que te oprime. ¿De qué se ocupa la comunicación popular? Es como, ¿vieron lo que hacen los arqueólogos que adentro de una piedra encuentran un fémur o encuentran un caracol de hace no sé cuántos millones de años? Bueno, y utilizan un pincel para ir limpiándolo de la piedra. Y vos decís, ¿cómo hace? Y tarda, y tarda, y tarda, hasta que aparece el fósil. Bueno, todo ese trabajo es muy costoso y muy difícil como el del arqueólogo. Desnaturalizar es sacar de una concepción que pareciera que es la correcta. ¿Viste? Como cuando te debe haber pasado en tu casa o en algún momento de tu vida, que el que lava los platos es él y no sos vos, y por ahí te miran y te dicen, ¿cómo no lavar los platos? ¿Por qué lo voy a lavar? Yo no quiero lavar, que lo lavé, ¿viste? Y a lo mejor una persona que por ahí no tenía el hábito de que él también podía barrer, lavar los platos, darle de comer a los chicos, fregar. ¿Por qué tiene que ser la mujer? No, de eso se ocupa ella. ¿Por qué? No quiero ocuparme de eso, no lo quiero hacer. Suponete que es así. O si no, es que ella lo ayuda a él a hacer. Él la ayuda a ella a hacer. Si se trata de cosas de la casa. No, las cosas de la casa va palo y palo, 50 y 50. Decíamos nosotras en la década del 80, algunas de las que estamos acá, que teníamos 20 años en el 87, por ejemplo. Entonces, desnaturalizar un modo de pensar es como desmontar, es como sacarle piedras a un fósil. Y de eso se ocupa la comunicación popular. Desnaturalizar el modo de entender los conflictos sociales. Evidenciar los conflictos sociales. ¿Y cuál es su objetivo, además, su tercer objetivo? Contribuir a la justicia social y a la justicia de género y a la justicia comunicacional. Es decir, a facilitar procesos educativos para la toma de la palabra. Entonces, la toma de la palabra no es una prioridad para los expertos o para las expertas en comunicación. La toma de la palabra es un derecho de todas las personas. Y alguien nombraba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 del año 2009, que se sancionó durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esa ley tenía esta concepción de la comunicación. La palabra no es privativa de la experticia de nadie, sino que es un derecho de todas las personas, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación y como el derecho a una cobertura médica, también es el derecho a la comunicación. ¿Y a qué se enfrentó esa idea? A una idea de la comunicación que es igual a libertad de prensa, es decir, a libertad de empresa. El que tiene el poder y la plata es el que habla, el que no tiene poder y la plata se jode, o tiene que luchar y competir para llegar a tenerla. Tiene una misma idea de la comunicación, también lo tiene en la educación. Cree que la educación tiene que privatizarse, que no tiene que caer en la escuela pública, que tiene que hacer la escuela privada, que la salud hay que dejar que inviertan los laboratorios, que tiene que privatizarse. Tiene otra idea de sociedad, que la tierra es para el dueño y no es de todos y todas, como pensaban nuestros pueblos originarios, que el que manda la tierra es el capataz, el que tiene la propiedad, y la propiedad, ustedes saben, que ha sido una construcción del capitalismo y no es de todos y todas. Bueno, podríamos estar una hora hablando de qué diferencia hay entre concebir a la comunicación y a la educación como un derecho y no como un privilegio, ¿no? Es un derecho que tiene que garantizar el Estado, decimos nosotros, y bueno, por eso la comunicación popular arranca en el conflicto social y en la necesidad, se organiza estratégicamente para desnaturalizar el bozarrón de la opresión
Y para eso usa los lenguajes, ahí sí, todos los recursos que la comunicación te brinda, los medios que vos podés construir, los medios que ya están, los medios que son federales, como la radio y televisión pública. Una cosa que quería decir es que la ley no está derogada. Nunca se derogó la ley. Lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri es mutilarla en sus 10 principales artículos. Es como una herida de muerte. No se murió, pero está con paliativos todo el tiempo. Y ¿qué quiere decir? Esos 10 artículos lo que hicieron fue multiplicarle la propiedad Clarín. Es decir, hacerlo volver a hacer una comunicación concentrada, centralista y en pocas manos. Eso fue lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, lo hizo con la telefonía celular, con los medios, y quería hacerlo con la educación también, porque quería achicar la educación pública y que se ampliara más el sector privado. Lo mismo con la universidad, la quería arancelar también. Lo mismo con la salud. Entonces, para ir cerrando con este bloque y abrir una conversación, ¿cuál es el rol? Me preguntaba, me ponía Liliana, el rol de los comunicadores. Miren, para mí, un comunicador o una comunicadora eligió la educación para toda la vida, y al revés. Toda persona que se dedica a la educación en cualquiera de sus niveles, es un comunicador y una comunicadora para toda la vida, también. Porque nada más comunicativo que un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje trabaja para la emancipación de la niñez, de las juventudes, del mundo adulto, ya sea institucionalizado dentro del sistema educativo o fuera de él. Es decir, para mí comunicación-educación es un maridaje que no se separa, que va junto. Y es más, si ustedes me permiten, la cultura, es decir, todas las expresiones artísticas, también, ¿no? Comunicación, educación y cultura son 3 herramientas y 3 perspectivas que no se separan. Donde no hay expertos tampoco, y expertas. Hay gente que puede dedicarse a estudiar eso y proveerse de herramientas, de nociones, de perspectivas, de un montón de cosas que puede socializar con otros. Pero las condiciones creadas para la toma de la palabra, ya sea mediante la expresión educativa, la expresión comunicativa o la expresión artística, no es un privilegio de algunos y algunas, sino un derecho de todos y todas. Entonces, el trabajo de la escuela, para mí, que se juega en las aulas. ¿Cuántas veces ustedes han tenido que, además de ser maestras y maestros, han sido trabajadores sociales y se han topado con violencia de género, se han topado con pobreza, con mucha pobreza, con necesidades alimenticias, con necesidades habitacionales? Ustedes no reciben a un chico o una chica abstraído de su vida cotidiana. La vida cotidiana les llega a la escuela, de ese chico o esa chica, y su universo, su silencio, sus miedos, sus terrores, sus dificultades para retener las heces, sus dificultades para poder hablar, y todo eso que le pasa al pibe o a la piba, se encuentra también con lo que les pasa a ustedes en sus propias casas, en sus propias historias. Entonces ahí hay dos universos subjetivos que se encuentran en una institución que es la escuela. Esa es la primera escena comunicacional más fuerte que reúne a la comunidad con la institucionalidad de la escuela. Y es posible de ser leída desde una perspectiva comunicacional, porque el entre que se juega entre unos y otros, pasan cosas ahí que tienen que ver con el género, con la clase social, con la raza, con la identidad, y eso que las feministas llaman interseccionalidad, ¿no? Pero para no complicarla con las palabras,
Por eso hay mucho para trabajar entre la escuela, la comunicación y la cultura territorial. A través, para mí, no solamente a través de la formación para la toma de la palabra con los lenguajes, la radio, la televisión, las redes, sino también a través del arte, el teatro, el cine comunitario, la literatura, la historia, las matemáticas. Yo siempre he sido una bestia para la matemática, pero por ejemplo, yo creo que el aprendizaje de todas las dimensiones de lo que se ve en la educación en la escuela, trabajado desde la comunidad, no solo se educa al pibe, también se educa a toda la familia. Es una experiencia que arranca en la educación popular, decía Paulo Freire, que ustedes lo conocen, en el sector campesino, allá en el nordeste del Brasil, a partir de la palabra generadora. ¿Se acuerdan lo que decía Freire, no? La toma de la palabra a partir del propio universo. Decir casa en Caballito, donde yo estoy ahora, es una cosa. Decir casa en Tartagal o en Santa Victoria Este, en Salta, donde la casa es de nylon, de lata y de cartón, es otra casa esa. Entonces el modo de nombrar hace que produzcamos materiales educativos en función de esas realidades. Entonces yo creo que para mí el núcleo de la escuela y la comunicación y educación del territorio es tan poderoso y puede llegar a ser más revolucionario que atacar a los medios hegemónicos. Mirá lo que te digo, por abajito nomás, es lo mismo que las radios comunitarias o las organizaciones del territorio, porque las organizaciones del territorio son ninguneadas por el poder concentrado hasta que le empieza a sacar la piedra al fósil. Ahí se convirtió en un problema. Ahí te fueron a cerrar la radio, a intervenir la escuela, ahí la radio de los Wichí empezó a ser un problema, pero ¿cómo? Si era una radio chiquitita que nadie escuchaba. Me acuerdo que cuando se hacía el debate de la ley de servicio de comunicación audiovisual, una diputada de Catamarca que dice, toma la palabra y le dice, señores, hagamos una ley de la democracia, de la comunicación, pero favorecer radios de Wichís, ¿no le parece mucho? Y no era la Edad Media, no era la Edad Media. Lo mismo pasó con todas las leyes que pudieran favorecer emancipación. Entonces, si vos sos una escuela de una maestra buenita, que no se mete en nada, no pasa nada. Ahora, si sos una maestra que tiene inquietudes para mirar desde la perspectiva social de tus estudiantes y de tus docentes, ya pasas a ser una revoltosa, ¿no? O un revoltoso. Entonces, yo creo que el trabajo con la escuela en la articulación con el territorio pasa por ahí, ¿no? Creo que puede haber es como ver crecer un lirio en el campo. Parece tan inocente el lirio, pero cuando entra a crecer es tan precioso. Y es más, si se conecta con todas las semillas que creen a su alrededor, te arma un campo precioso. Entonces yo creo que la escuela es un vector fundamental para sacar la piedra del fósil, para decirle a esa señora o a esa compañera, no es natural que te pegue, no es normal que te pegue, no es que vos hiciste algo, o no es que está bien que papá abuse de la nena, y no es normal que papá abuse del pibe, no es normal que mamá te pegue, no es normal que en la comunidad huelan aguas hervidas, contaminadas, y no es normal que aparezca el cáncer como una fatalidad, resultado de lo que sale de la fábrica. No es normal. No es normal que el SEAM se tire la basura alrededor y los pibes tengan brotada la cara. No, no es normal. Nada de eso es normal. Y no es normal que la política sea para unos en particular, y no sea para todos. De eso se ocupa la comunicación popular. Nada más y nada menos. Quedamos procesando. Hay un montón de preguntas, Claudia. Vamos habilitando. Primero quería preguntar Nazarena, que está por ahí. Espera que la abrimos.
Espera que no... Se lo abra ella el micrófono. Sí, podés ahí abrir... Sí, acá estoy. Ahí estamos. La Ahora primera la pregunta. Serena. Sí, y después estaba Indiana, no sé si está todavía por acá. Sí, acá abajo está. Bueno, Nazarena, dale, te escuchamos todos. Yo entré un poquito tarde a al Zoom porque no podía, em, yo no sabía primero principal cómo hacer para oírlos a todos ustedes, porque pensé que se me iba a reactivar, ustedes habían dicho que yo no prendiera el micrófono para no hablar mientras la moderadora estaba hablando. Entonces, yo hice eso y estuve ahí en silencio más o menos 10 minutos y después dije, voy a aprender porque no sé, no puedo escuchar y no puedo... Y bueno, estuve escuchando por lo menos eso de la desnaturalización de los estereotipos. Los estereotipos de género, eso. Sí. De lo que se nos asigna, desde lo que se nos asigna al nacer a las personas. Eso. Estuve escuchando. Y bueno, con respecto a la identidad de género, más que nada, que también a veces en las escuelas no se implementa, no se toca mucho el tema y se desvaloriza, digamos, no se lo toma mucho valor a eso. Yo estoy estudiando en una escuela y tengo una profesora que también está en el Zoom, que es de taller de lenguajes, se llama Nadia, y, y bueno, la estoy remando con el tema de reconocer mi identidad a la escuela en realidad, para que valore un poco más mi nombre autopercibido, porque yo si bien entro en esa escuela desde el 2015 en la escuela secundaria, y fue difícil, me llamaron Gonzalo casi desde primero hasta quinto, ahora que estoy en sexto estoy en sexto año en taller de lenguajes y estoy estoy justamente estoy con un temita que lo hablo con una abogada que me ayuda a la Defensoría del Pueblo, que me está ayudando para que mi identidad autopercibida sea un elemento esencial para que yo pueda continuar estudiando sin tener que caer en el estigma del uso del otro nombre, que en realidad no me gusta mucho, y además más que porque soy una chica trans y eso. Sí. Y nada, soy estudiante de una escuela orientada a comunicación también, y bueno, no sé qué decir. Me gusta estar acá y nada, los estoy escuchando. Dijiste mucho, yo lo voy a anotar y habilitaría a que hablen 3 o 4 más. Vale. Y después tomo, pero muchas gracias. Gracias. Bueno, estaba Indiana también, que está por acá abajo. ¿Nos escuchás, Indiana? Por ahí podés, porque yo de acá no puedo. Tenés desactivado vos, ¿escuchás? Está. Ahí estamos. Parece que lo desconectó de vuelta. Sí. ¿Nos escuchás, Indiana? No. Ahí va. Ahí está. Sí, los escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí. Ah, bueno. No, estaba con un tema del sonido y como que se levantó sin querer esa mano, ¿viste? Porque como que no podía conectar el sonido para escucharlas a ustedes más que nada. Pero bueno, nada, me pareció muy buena la intervención de Claudia. Y bueno, con respecto a lo que decía Nazarena, el tema de la identidad autopercibida, creo que es muy importante que las docentes y los docentes tengamos en cuenta esto, sobre todo en las escuelas donde estamos dando clase, porque a mí me pasó en Lomas de Zamora, que tuvimos el caso de un chico que cuando llegó a tercer año quiso cambiarse, o sea, él se
reconoció distinto, se autopercibió distinto, y bueno, y terminó siendo Natalia, y Natalia digamos, con los directivos y las docentes, y todo el grupo de los docentes, lo que intentamos es de llamarla a Natalia, y la pusimos en la lista como Natalia, a pesar de que legalmente seguía figurando con su otro nombre, pero nos dimos cuenta que ayudó un montón para que Natalia se pudiera relacionar mejor con sus compañeras y sus compañeros, porque cuando tenía el otro nombre, que ella no lo reconocía, estaba más aislada, no participaba de los proyectos de la escuela, nada, así que me parece re importante, bueno, así, o sea, retomando lo que dijo Nazarena, me parece re importante que tengamos en cuenta esto, porque muchas veces hablamos y, o sea, nos planteamos un montón de cosas, pero cuando lo tenemos ahí no sabemos qué hacer. Y es importante, porque sobre todo para los adolescentes y las adolescentes, esa identidad autopercibida es muy necesaria para generar vínculos entre pares y también con los docentes y las docentes. Bien. Bueno, eso. Gracias, Indiana. ¿Te parece dos más, Claudia? Y después por ahí Sí. hacemos el paquete. Estaba Mariano, Agrelo, y después Nadia, que habían levantado la mano. Así que Mariano, vas vos. ¿Ahí se me escucha? Sí. Re bien. Sí, bueno, gracias Claudia. Bueno, nosotros en realidad te conocimos por el Sembrando mi Tierra, ¿viste el manual? Nosotros habíamos leído el manual, y bueno, nos había gustado, y después Nadia dijo que justo existía la posibilidad de contactarte. No sé si te alegra o no, el manual lo distribuimos por todos lados, no sé si hicimos un delito o, bueno, estás contenta. Pero como nos gustaba como la posición que tenía el manual en relación, sobre todo el prólogo, justo que estabas vos en el prólogo. Y ahí, a partir de eso, se nos ocurrió, ya veníamos pensando, y por eso caímos en el libro, digamos, de cómo hacer que la escuela, digamos, porque el neoliberalismo también es eso, es romper todos los lazos. Y cómo hacer de la escuela el lugar donde se vuelva a vincular toda la comunidad. Porque igual, dentro de todas las instituciones, es la única que sigue siendo obligatoria, o que sigue siendo que la gente igual tiene que ir ahí, digamos. Total. Digamos, si elegimos un lugar para volver a crear el tejido, se nos ocurrió ese, porque todo pasa por ahí, aunque no quieran todavía. Así sea, no sé, el alumno religioso que va a la iglesia, el que trabaja en un mercado, el que, no sé, el que está empezando en un sindicato, todo pasa por ahí. Pero están todas esas experiencias. Nosotros no sabemos nada. De hecho, hablábamos con Nadia, lo que demostró la pandemia es que no sabemos nada de los alumnos nosotros. No sabemos nada ni de la comunidad, ni de los alumnos, porque que pasen 2 meses para que nos demos cuenta que no tienen conectividad, no sé, si hubiéramos estado ahí lo hubiéramos sabido más, hubiéramos actuado antes de que pase esto, digamos, también. Pero, por eso, ¿cómo hacer que, sobre todo a partir de la orientación de comunicación, porque está desaprovechada en eso, no teje ningún lazo entre la comunidad ni entre los otros integrantes de la comunidad, es lo que vemos nosotros, que podía explotar eso en relación a las otras orientaciones, y está todavía muy, muy quedada dentro de la escuela, nos parece a nosotros. Cuando es necesario, porque más con el futuro que está por venir, o el presente, ya no sé, va a ser necesario esas redes solidarias, porque casi que no va a haber otra opción. Está muy bien. Gracias, Mariano. Y queda Nadia, así ya después haces ahí como un paquete. Okay. Yo no había dicho que quería preguntar, hice así para decirte otra cosa porque no me escuchás en el teléfono, no me haces caso a lo que te estoy preguntando. Estoy atenta acá, entonces te censuramos. Pero bueno, ya que estoy, pregunto. No, nada, digo, vos hacías hincapié, Claudia, recién, en esto de lo que los medios hacen con la gente, ¿no? O esta importancia que tienen los medios y la gran influencia que tienen los medios de comunicación. Eso también, digo, nosotros que venimos de comunicación, siempre nos preguntamos qué hace la gente con los medios también. Digo, y cuánto en realidad es el poder que tienen los medios, y cuánto también es el gran poder que tienen las instituciones que son formadoras de subjetividades, digo, porque como los medios vienen a reforzar algo, una mierda que ya está presente, para decirle las cosas por su nombre. Entonces digo, nosotros nos rompemos la cabeza a veces pensando, y por ejemplo formamos parte de otros grupos de estudio, donde los pedagogos y los especialistas en educación hacen mucho hincapié en cómo el docente tiene que pararse frente a determinada problemática, pero pareciera como que está siempre sobrevolando el terreno, ¿no? Digo,
no nos da la sensación a nosotros de que están parados sobre la problemática, porque digo, la problemática implica pensar en el pibe y pensar en cómo ese pibe deconstruye esos discursos por los que viene siendo atravesados a través de las instituciones y los medios. Porque si vos podés tener la mejor clase y las mejores estrategias curriculares, pero si el pibe no empieza a hablar, digo, nunca va a ser contrahegemónica la generación de sentido. No sé si se entiende, digo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esas prácticas docentes den lugar a esta emancipación de la que vos hablás? Y cómo además hacemos de eso algo que se replique, porque de nada sirve que 5 docentes locos en todo el distrito de Esteban Echeverría se les ocurra. Digo, ¿cómo hacemos para que los docentes sientan que esto es una necesidad que lleva a una sociedad más justa? Digo, a algunos que les importe, ¿no? Porque hay un montón que no les importa, pero digo, a los que les importa, que entiendan la importancia de esto. Yo siempre digo, para mí dar comunicación en la escuela es más importante que matemática. Digo, si los pies no deconstruyen lo que los condena, ¿para qué carajo todo lo otro? Pero bueno, digo, ¿cómo hacer para que esto se vea importante y para que los docentes laburen también en función de esto? Y tengan la posibilidad de construir también. Claudia, hay una pregunta más. Metemos una más y ¿te parece? Me reparece, no hay ningún Dale. problema. Estaba ahí Fabián Escorpiño, que quería... Fabián, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Tenés que... Ahí va. escucho. Listo. ¿Puedo preguntar ahí? Bueno, sí, bueno, Claudia hablaba de todos esos prejuicios en el inicio, ¿no? Que han dejado tierra arrasada, han dejado organizaciones arrasadas, escuelas, pero y personas también han dejado arrasadas, ¿no? Justamente todos esos prejuicios que tienen que ver con el gordo, el negro, el pobre, el que no es binario, y bueno, justamente yo a lo que quería ir es a esto de la toma de la palabra, la democratización de la palabra, de la máxima expresión por ahí de la democratización de la palabra puede ser la ley de medios, ¿no? Ley de servicios audiovisuales. Pero mismo dentro del aula, la toma de la palabra, yo creo que los docentes tenemos que estar muy atentos al que no toma la palabra, al silencioso. A ver, tanto que hablamos de las comunidades por ahí que no tienen voz, también hay individuos que no tienen voz porque justamente quedaron arrasados por todos esos prejuicios. Entonces, a mí me gustaría poner énfasis en eso, en que las reglas de juego dentro del aula o dentro de las organizaciones populares no repliquen ese modelo. Claro. Que ha arrasado con mucha gente, ¿no? Que nos ha arrasado. Entonces, cortito, ¿no? Puntualizar en eso, no replicar en las organizaciones populares, por ejemplo, en una asamblea. Hace poquito yo acuñé una frase casi sin querer en una asamblea, donde dije, al final la asamblea se transformó en la dictadura de los buenos oradores. Entonces, que la asamblea, que es uno de los ámbitos que consideramos de mayor expresión democrática, transformarlos en ámbitos horizontales, por poner un ejemplo. Que no se transforme en una asamblea en una dictadura de oradores. Y si hay personas que porque han quedado sin voz y han naturalizado estar sin voz y no se animan a hablar en una asamblea, podemos poner en práctica que entre 5 nos pongamos de acuerdo y armar un documento y entre esos 5 hablamos en la asamblea. Entonces es como una invitación a esta idea de democratizar la toma de la palabra en organización popular, escuela, asamblea, de no replicar esos modelos que nos han arrasado, de terminar con las dictaduras hasta en la mínima expresión. Eso. Bueno, la verdad que como nos pasa todo lo que estamos en los territorios, como hablamos desde nuestra experiencia.
y de lo que vemos y de lo que sentimos. Entonces, es muy genuino y muy representativo, tanto lo que dice Mariano como lo que dice Nadia, Nazarena y Fabián. No son solo las voces de ustedes, sino las voces de muchos y muchas. No, son muchos Fabianes diciendo lo que dice Fabián, muchas Nadias, muchos Marianos y muchas Nazarenas. Es decir, cada quien es una enunciación representativa de multiplicidad de voces. No habla solo una persona en lo que cada quien dice. Eso es una primera anotación. Por eso que decía Jaureche, ¿no? Que cuando uno habla sin saber que tiene historia previa, o que hay otras y otras que, como uno no se comunica, piensa que le pasa a uno nada más, hasta que empieza a hablar con otro y se da cuenta que mucho de lo que está diciendo lo repiten otras personas. Esa es una primera convicción que quería anotar. Que lo de una no es solo de una, es de muchas. Y una primera activación es juntarse con esas voces, juntarse, reunirse. Reunirse es de alguna manera, primero a través de intereses y de búsquedas similares, ya te habla de una estrategia de comunicación. Eso ya es una estrategia de comunicación. Juntarse porque hay varios que piensan lo mismo que las cuatro intervenciones y que de alguna manera están señalando un problema, una conflictividad que estamos reconociendo. Hay muchas Nazarenas, muchas Nadias, muchos Fabianes, muchas Indianas, eran 5 las intervenciones, y muchas Nazarenas y muchas personas que, como nosotros, están viendo que esto que pasa es una dificultad que no es solamente la toma de la palabra, porque ese problema de la conectividad o ese problema de la alimentación o de la casa es un problema generalizado. Si yo me acuerdo, les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, por ahí por el 2014, yo fui al norte a trabajar con unos compañeros a un pueblito que se llama El Fuerte. El Fuerte queda en el límite entre Salta y Jujuy, ¿no? Y viven en El Fuerte 750 habitantes. 750 habitantes, nada más. Y ahí está la escuela, está la capilla, está la iglesia, está la casa del intendente o la intendente, está centro de fomento, un locutorio, ¿no? Y yo fuimos varias carteras del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, bueno, no me acuerdo todos ahora, ¿no? El Ministerio de la Producción, durante el gobierno de Cristina, y yo fui por la Universidad de Quilmes. ¿Y qué teníamos que hacer? Acompañar el nacimiento de una radio comunitaria de ahí del Fuerte, una radio de la comunidad. Entonces, en el lugar, en el salón, había unas 60 personas de la comunidad. Imagínate, de 750 habitantes, 60. Eran representantes de la comunidad tranquilamente, porque estaban de todos los actores sociales de la comunidad. Estaba el intendente también, que era un intendente Colla. Y entonces, en un momento, yo le digo a la asamblea, al grupo, le digo, bueno, ¿cómo va a estar armada la programación de la radio? ¿De qué temas vamos a hablar? Silencio. Silencio. ¿Alguien tiene el micrófono abierto?
¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver si se manda alguna. Voy a ponerle electricidad a la computadora. Entonces le digo, bueno, ¿qué tema vamos a tratar? Y dice, levanta la mano la maestra, la directora de la escuela, y dice, bueno, acá en la comunidad tenemos un problema. Y dice, y hay muchas chicas jóvenes embarazadas. Dice, qué sé yo, 14, 15, 16 años, dice, están embarazadas. Ah, decía yo. Y entonces, no sé, dice, yo no digo que sea, yo no digo que sea, pero desde que está la asignación universal por hijo, no sé. Y se dan todos vuelta y la miran a la doña. No, yo no digo que ocurra en el barrio, acá en el pueblo cercano, dice. Y otro levanta la mano al rato y dice, bueno, y un grupo de pibes jóvenes, ¿no? Riéndose, un poco haciéndose chiste entre ellos, dice, bueno, yo creo que no sé, digo, yo no tengo nada contra la diversidad sexual, no, yo para mí, libertad, democracia, ¿no? Se tiene que hablar del tema, más vale, decían, sí, decían todo, hay que hablar de todas las identidades. Ahora, no vamos a hablar de que tengan hijos. Ya, viste, se dieron todos vuelta, lo miraron, y dice, no, yo no digo que acá pase eso, yo digo en el pueblo de acá cercano, dice acá en otra comunidad, decían. Y así iban pasando por todos los temas difíciles, hasta que un señor que tenía un sombrero de campo divino, sentadito, todo acomodado, dice, bueno, dice, yo creo, Claudia, dice que acá tiene que tratarse el tema de la seguridad por los robos que hay. Yo me había parado en un hotelito de bar, de pueblo, y le digo, acá en el pueblo, le digo yo. Digo, pero yo me vine caminando hasta el salón, le digo, la gente tiene la puerta de la casa abierta. Y a mí me llama la atención, le digo, porque dejan los autos sin llave, le digo yo. Y todo el mundo se da vuelta y lo mira, y dije, no, yo digo que hay problemas de seguridad acá en el pueblo, no me acuerdo el nombre, cercano, todo sucedía en otro lado después. Fíjate que el tema de la seguridad, ¿de dónde no, porque acá roban, ¿en dónde roban? No robaba nadie en ese barrio, en ese pueblo. Sin embargo, los temas y la comprensión de los temas los tenía agendados, igual que como lo hablan los medios de la ciudad de Buenos Aires. Y estabas, ¿viste donde el diablo perdió el poncho? A la vuelta era. Y ahí la agenda era la agenda de TN. Y vos decís, ¿tiene incidencia? Mirá, sí, tienen incidencia los medios hegemónicos. La tienen. No son deterministas, porque están los medios, sucede en la comunidad. Es el huevo y la gallina. Se moldean mutuamente. Porque esos medios son posibles, porque el proceso histórico argentino, que ya tiene 200 años, que en la vida de la humanidad en la nada misma, es que los modelos de sociedad que están en disputa, Nadia, estaban en disputa en el Cabildo, en 1810. Ustedes saben eso. La idea de una Argentina agroexportadora, o granero del mundo, estaba en 1880, en la generación del 80, en el siglo XIX. La idea de la Argentina terrateniente estaba en los conservadores del campo, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Contra otra idea como la que tenía Moreno, como la que tenía Manuel Belgrano, Mariano Moreno, como la que tenía Juana Zurduy, como la otra Argentina, no es la que ganó el Cabildo, ni tampoco en la Declaración de la Independencia. Entonces, el moldeamiento histórico-cultural de la Argentina ciertamente tiene raíces históricas que van dejando huellas en
en lo que nadie dice en la mierda, vamos a decirlo así, ¿no? En las marcas que deja la mierda. Pero esa mierda necesita un montón de vectores para ser reforzada. Los medios, la educación, los aparatos ideológicos de Estado, como decía Dalvi Althusser. Es decir, no es uno u otro, es un bastidor, es como un bastidor que tiene transversalidad, porque así como estaba en el Facundo, en el libro que escribió Domingo Tiro Sarmiento, en el Facundo está todo. En el Facundo está la mirada de la Argentina gaucha y la Argentina ninguneando a los indígenas. El valor del gaucho patrio, con la bandera argentina desfilando, y el indígena que es un bruto, que no entiende nada, ¿no? Por lo tanto hay que tomarle las tierras y sacarlo de sus tierras y asesinarlo, que fue la campaña del desierto. Entonces, ¿en qué familia de las nuestras alguien nos dice no te conviertas en un indio, animal? No seas bruto, indio, ¿no? Esa raíz es anterior a la televisión argentina. Claramente es anterior. Que la patria potestad, la patria sobre los hijos, la tenía el varón, es anterior a la radio y a la televisión y al cine y a YouTube y a Instagram, Telegram, Facebook y intranet. Entonces, en toda sociedad hay raíces sociohistóricas que dejan marcas en las culturas, en nuestras vidas, en nuestras familias, y en el modo de constitución del sistema educativo, que ha sido, como la universidad pública, pensada por los revolucionarios liberales del siglo XIX. Ahora, como bien dice Mariano, y Fabián, tierra arrasada con el neoliberalismo, porque el capitalismo, que lleva más de 100 años, ha construido un sistema social que no se puede sostener más, no es posible pensar en la distribución igualitaria con un sistema social cada vez más meritocrático. Entonces, los medios de comunicación son un actor político fuerte en el concierto de todos los actores. Ahora, es cierto lo que dice Mariano, la escuela sigue siendo, dentro de todo, un recurso estratégico porque está en la vida de todos. Por lo tanto, el proceso es después de lo que sea de familia que tengas, es la escuela, bueno, y las iglesias, muy incidentes en el moldeamiento cultural de nuestras subjetividades. Ahora, los medios de comunicación tienen una preeminencia brutal. No lo son todos, sin lugar a dudas, pero tienen un lugar de la mediación. Yo personalmente nunca subestimaría lo que hacen esas 4 o 5 maestras en Esteban Echeverría. A mí me enseñaron los budistas que mirando un lirio, que no fue un ejemplo cualquiera, deteniendo la mirada y viendo cómo crecía, se calmaba la ansiedad. Y es cierto eso. El germen de lo micro, que no es lo único, el germen de lo micro, de lo que pasa en la comunidad, para mí tiene una incidencia fundamental. Mirá, en mi experiencia con las radios comunitarias de América Latina, yendo con la mochila, radio por radio en América Central y en México, yo he visto montones de comunidades. He ido una por una, bajándome el colectivo, subiendo a otro, durante 20 años casi, de los cuales 11 fue en América Central. Y lo que se producía, por ejemplo, cuando fue el último golpe de Estado en Honduras, la única radio por la que nos enteramos qué pasaba en Honduras, y por internet, fue la radio Progreso, a donde asesinaron a 2 jóvenes de 20 años, que nos daba la otra versión del golpe de Estado de Honduras. Una maestra o un maestro, ustedes saben lo que puede ocasionar en un niño o una niña. La transformación, un niño o una niña agarrado
de una maestra puede ser la memoria histórica más fuerte por la cual quiera salir adelante, inclusive en su vida futura. Que pueda creer en sí misma o en sí mismo, de que puede, eso mismo es un huracán que no detiene. Puedes decir, vos te criaste en la misma escuela, tuviste la misma maestra, tuviste los mismos profesores, pero hay uno o una que le prendió. Y ese te montó una política pública en la República Argentina, que fundó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, justo ese, que aglutinó a un montón de gente. Yo nunca subestimaría el trabajo de 5 docentes, por decir un número, porque lo nombraron, en una comunidad. En otra experiencia, mirá, en Salta, que es una de las provincias más conservadoras que hay en la Argentina, más conservadora de ese caudillismo del folclore tradicional, muy, muy misógino, muy autoritario, del macho varón y del estado macho y del que va, y ¿no? Esas típicas canciones que las chicas somos todas tontas. Yo conocí una amiga que nació con el nombre de Ariel, y siempre quería llamarse Cassandra, que es Cassandra Sant, y era una compañera de la radio de la Voz Indígena que le decían Ariel Sandoval. Se llamaba Ariel Sandoval, la partida de nacimiento decía Ariel Sandoval. Pero ella se autopercibía como Cassandra Sandoval. Y la conocí trabajando con el pueblo indígena de Tartagal, hace mucho tiempo, eso, en una radio comunitaria que se llama la Radio La Voz Indígena. Y ¿sabés cómo la pasaba en la comunidad? Terrible. La pasaba horrible, porque si en la ciudad de Buenos Aires no llegan a los 35 años porque las matan, imagínate Salta lo que era. Y Cassandra empezó a hablar por la radio, empezó a ser incluida en un proyecto de comunicación comunitaria, y peleó por su identidad de género. Y bueno, así como la ley fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, un día llegó la Ley de Identidad de Género, que fue durante el gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner. Llegó la ley un día, pero no alcanzó con la ley, como con la ley de medios tampoco alcanzó. ¿Por qué? Porque la cultura de la sociedad no te alcanza con una ley jurídica, no te alcanza con la norma solamente, sino que hay que hacer un trabajo de comunicación, educación territorial, que yo creo, Mariano, que es la comunidad organizada. Yo creo que eso se trabaja con la comunidad organizada. Y la verdad que siempre las soluciones primeras nacieron en la comunidad, en la gente, el poblador organizado. Después vienen las políticas públicas, porque así como está lo micro, que lo defiendo, necesitamos hacer que eso se haga política de Estado. Porque yo empiezo por los más silenciados, sí, ahí es de donde arrancó la necesidad, la desesperación por hacer justicia, siempre nace en la comunidad. Ahora, para que eso se haga macro, ¿cómo se soluciona? Yo lo lamento por aquellos que no quieren, pero tenemos que hacer política y hay que participar. Ustedes son militantes, saben que nadie va a venir a solucionar por nosotros. Y en el sistema democrático, que es el sistema liberal todavía, es el único que tenemos. ¿Dónde se vota? En el Parlamento. ¿Dónde se reclaman por los derechos? En los gremios. Son las organizaciones sociales libres del pueblo, dice un compañero de Viedma, en donde uno tiene que participar. Para que metan preso a los genocidas tenés que participar en las organizaciones de derechos humanos, o tenemos que salir a la calle para que no le den el 2x1 y los genocidas salgan a la calle. ¿Cómo logramos parar algo? Saliendo a la calle. Si no, no hay forma. Si vos delegás la toma de decisiones, ustedes lo saben porque son militantes, si uno delega y sí, es verdad, participando, te crecen las canas, se te caen los pelos,
unos adelgazan, otros engordan, como me engordo yo, otros tienen problemas, como es en las cervicales, a otros se les va la mano y se muere a los 60 años, como Néstor, que se le paró el corazón. Es verdad, y si no te tenés, como dice mi analista, hay que ir a la casa a tejer, yo encima no sé, imagínate. Entonces, ¿cuál es la forma? Hay una insustituible, yo por lo menos creo que es así. Si no hay trabajo territorial de abajo para arriba, no pasa naranja. Ni con leyes, ni con dirigentes bonitos, ni que te canten más o que te canten menos. Necesitamos nosotros tomar decisiones en el Estado. Y cuando te metes con el Estado, es como hacer políticas públicas, como ustedes saben, la educación, y bueno, y ahí empieza la rosca, y ahí empiezan las diferencias entre grupos sociales. Aquellos que, miren, les cuento esta anécdota para cerrar este bloque y abrimos otro si nos queda tiempo. El otro día yo estaba reunida por este medio también, con la dirección de formación y ¿cómo se llama? Ayuda técnica, asesoría técnica de agricultura familiar, ¿no? De la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Había una chica que tendría joven, de 30 años, yo le decía, ¿a qué te dedicas acá? Yo acá tengo que fortalecer las escuelas agrarias. Tengo que hacer una política pública para fortalecer la escuela agraria. Y le digo, pero vos estuviste en los 4 años del macrismo, no sabés, Claudia, me dice. Mi jefa se llamaba Victoria, ¿cómo fue el segundo apellido que me dijo? Como yo te dijera, Sorraquín de Pereira Iraola. Ah, bueno, le digo yo, Vicky Sorraquín de Pereira Iraola. Imagínate, venía de un campo que no eran los country, esa era de los Pereira Iraola. Es como decirlo Santa Marina, ¿no? Los Pereira Iraola. Entonces dice, funcionaria. Y resulta que nosotros le caímos bien porque éramos los negritos que veníamos del conurbano a trabajar al ministerio. Y entonces se tomó en serio el hecho de ayudarnos. Eso fue fundamental. Dice, ¿en serio? Dice, yo un día le pedí, me dice, nena, ¿qué te parece que tenemos que hacer acá? Y le dice, mire, Victoria, dice, no hay que echar a la gente porque es la única fuente laboral que tiene, hay que darles una mano. Ah, bueno, dice, les vamos a dar una mano. Y la gran gestión que hizo la doña era que no le echaran a la gente. Vos imaginate el universo del cual venía ella. No tiene nada que ver con ninguna de nosotras y de nosotres. Nada. ¿Qué vos decís? Era una meme, era un chiste de Diego Capusotto, era una anécdota de Nini Marshall. No, era real, era el año 2017. Y estaba ahí ejerciendo la función pública, la representante de un modelo agroexportador de la Argentina, liberal, de Martínez de Hoz, de todo lo que han favorecido los golpes militares, los que derrocaron a Irigoyen, los que derrocaron a Perón, los que hicieron la campaña al desierto. Ella era la tataranieta de todo ese linaje, porque los Pereira Iraola son los Pereira Iraola porque Roca le dio las tierras, si no serían quienes son, ¿no? No son precisamente los que la trabajan. Entonces, todo ese linaje está habitando nuestra vida cotidiana. Básicamente, cuando vos te vas a querer hacer las escuelas rurales con educación popular para desnaturalizar los estereotipos del bozarrón de la opresión, ¿quién está ahí? Victoria Sorraquín de Pereira Iraola. Entonces, ¿cómo se transforma eso? Ganando las elecciones también. ¿Desde cuándo no está ahí? No está en la Secretaría de Agricultura Familiar, pero está en el poder fáctico, porque la dueña de la tierra sigue siendo ella. Ahora, tenés que tomar el poder, porque si no lo tomás, no es lo único, ni todos tenemos que hacerlo.
pero un grupo de nosotros tiene que trabajar por una ley de la educación superior o de la escuela pública donde la transversalidad de los enfoques de géneros interculturales, interseccionales, con educación autopercibida, si no tomamos el poder no se hace ley. En la Universidad Nacional de Quilmes se hizo el protocolo de identidades autopercibidas universitariamente en Nazarena el año pasado. La primera mujer que formó parte de una Academia Nacional de Letras fue en el año 63 y fue Marguerite Yourcenar en Francia. En el año 63. Vos imaginate, 2 años después nací yo. En el año 63. ¿Cuántas literatas tenemos antes? Y ni en Francia, que fue la de la Revolución Francesa, había una mujer. ¿Cuánto ganamos nosotras en relación a los varones? El 30% menos en todos los rubros. En todos los rubros. El 30% menos. Para lograr paridad y achicar la brecha de los géneros, se necesitan como 100 años para revertir las políticas de Estado. En el mundo, en el planeta Tierra. Mirá si no hay diferencia de género, no es un problema de los y las, no pasa por ahí. Es mucho más profundo que eso, y por eso no me imagino pensando una política de comunicación territorial si no es pensándolo con la dimensión educativa, con la dimensión de la cultura, y agrego comunicación, educación, cultura, política. La política entendida no necesariamente como partidaria, yo tengo una adscripción partidaria que ya quedó en evidencia, pero podés no tener una adscripción partidaria y tener una participación sindical, organizativa, barrial, de comunidad de base. Organizarte para la acción es hacer política. Organizarte para comprar algo más barato es hacer política. Bien. Acá hicieron varios comentarios. No sé, Fernando dice, el enemigo es el que está dispuesto a bombardearte la plaza. Tamara no quiere preguntar, pero quería agregar algo, así que Tamara, te escuchamos. Y después está... Hola, profe, ¿cómo andan? Hola a todos. Hola. Me presento brevemente. Me llamo Tamara, yo pertenezco al Centro de Estudiantes del Colegio Muniz, número 14 de acá de Esteban Echeverría. La verdad que, Claudia, un placer escucharte. Lo dijiste todo, básicamente lo dijiste todo. Nosotros siempre como Centro de Estudiantes hacemos mucha énfasis en lo que es el tema ESI y en el tabú que hay en todo eso, ¿no? Al tema, a la hora de darlo. El año pasado nos tocó salir, ¿no? A luchar por los derechos que tendríamos que tener y nos pusimos al frente ante una marcha ante la reconexión de gas. Nos lo habían cortado, nosotros organizamos con otro centro de estudiantes del distrito, por suerte salió todo bien, lo pudieron reconectar muchos meses después, luego de miles de cartas enviadas, ¿no? Me acuerdo que con el colegio enviamos y elevamos un montón de notas. Siempre, ¿no? En el camino tenés esos palos que meten de decir, no, esta falsa peronista, que esta centro de estudiantes, que se cree por estar, quiere ganar nota, todo lo que uno dice, ¿no? Pero ahí remarco lo que vos decías, la importancia de lo que es el rol del colegio en los alumnos, ¿no? Me tocó en estos 6 años, bueno, este es mi último año en la secundaria, compartí con un montón de profesores que por suerte me apoyaron en lo que es la carrera política. Y ahí está lo que mucha gente se equivoca, no dice, política es lo mismo que ser partidario de un partido, ¿no? Y como vos decís, yo tengo mi posición, pero a la hora de estar en un centro de estudiantes tengo que ser neutral porque hay miles de cabezas con ideas distintas que tengo que representar a la hora de la expresión, ¿no? Y la verdad que profesores que te marcan hay un montón y se necesitan personas, ¿no? En estos momentos, como es el de la pandemia en los que nos encontramos, que sumen y no que resten. Así que
es muy difícil ante esta situación comunicarse, pero se hace lo que uno puede y está buenísimo que, o sea, ¿cómo decirlo? A pesar de la tarea, ¿no? Que nos manden un ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que a un alumno desde lo personal levanta muchísimo y está buenísimo, la verdad. Y una genia por todo lo que dijiste, la verdad que lo comparto 100%. Bueno, gracias, Tamara. Una genia de alumna, son de las alumnas que te Gracias. enseñan, Tamara. Fernando Juanolo también quería agregar algo. ¿Estás por ahí, Fernando? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿No se escucha bien ahí, sí? Sí. Bien. No, lo que le quería preguntar a Claudia, y pensando un poco todo esto, que uno a veces como piensa el poder como tan orgánico y tan estructurado, y mencionó, toda esta idea del poder creado, por lo menos en nuestro Estado-Nación, en el siglo XIX, y cómo sigue vigente, esto que mencionaba de los Pereira ahora, y esos apellidos que uno va al cementerio de la Recoleta y están ahí, y estuvieron en el poder hasta hace poquito. Lo que digo es cómo desde el espacio micro, nosotros como docente por ahí de la periferia, del conurbano, a mí, no digo que me atemorice, pero todo el entramado burocrático gigante y la ostentación del poder, la verdad es que nos sentimos como, no sé si apabullados es la palabra, pero digo, ¿cómo hacer un contrafrente? Digo, desde esa militancia micro, eso que decías vos, Claudia. A veces, digo, tengo momentos, ¿no? Uno tiene épocas de decir, che, hay que ir por lo estructural o hay que ir de la tarea de hormiga. Bueno, ni hablar que hay experiencias de todo tipo. Digo, es como el debate por el reformismo o por la revolución. Pero digo, ¿cómo, yendo a lo concreto, digo, cómo desde el espacio micro, la escuela, el aula, y en este momento que yo no sé si es que se ha desvirtuado, la virtualidad se transformó en un canal muy particular porque la desigualdad se ha acrecentado terriblemente. Esto que mencionaba Tamara, digo, ¿a cuántos alumnos y alumnas nuestras les podemos hacer llegar, che, ¿cómo estás? Porque hay un montón que el canal ese, que este momento son pocos, no existe. Digo, ¿cómo podemos hacer desde nuestro rol docente, de nuestro espacio micro, para poder, sí, no sé si sembrar la semilla, pero digo, avanzar en ese sentido? Perdón, digo, por ahí es el derrotismo de mirá, de los días de cuarentena. yo soy una militante también, o sea, no es que no tengo todos los días iguales. Digamos, inclusive hay como momentos también, momentos en los que una está recansada también. Y como es, yo, digamos, no creo que vos estés planteando algo muy descabellado cuando decís la estructura, la exhibición del poder, a veces haciendo pornografía del poder, todo eso es la corrupción, ¿viste? Las operaciones para que creas que los que justo que no son corruptos sean corruptos y los que son corruptos aparezcan como trabajo en equipo y toda esa cosa, ¿no? Las maniobras, lo que yo creo es que hay que como desmitificar la idea del poder como algo feo, igual que la política. Es decir, hay gente que ejerce el poder, que hace una chanchada, y hay gente que no. Y hay gente que, digamos, ejerce la política convirtiéndola en un negocio rentable, y rosquea la política para hacer plata, y hay quienes lo hacen con una vocación de servicio, de transformación social. Es decir, en toda la vida pasa eso. Eso no es que hay un momento en la sociedad, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Hay un momento donde eso no va a pasar. Cuando uno dice una lucha, es la lucha de toda la vida, esa. Por una sociedad más justa. Digamos, no importa si vivís en Estados Unidos, si estás en un país del poder central. Estados Unidos es uno de los países que más pobreza en este momento está teniendo, y vos decís, Estados Unidos. Y sí, porque el capitalismo está causando estragos en Europa también. Yo tengo colegas de mi edad que se dedican a lo mismo y están en peores condiciones. Y vos decís, ¿cómo? ¿En Alemania? Sí, en Alemania. Y vos decís, ¿cómo? Lógicamente que ella tiene un fondo de desempleo, y si yo me quedo sin trabajo, me tengo que ir a vender empanada a la plaza de Montegrande. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ella no, va a tener unos 3 años con un fondo de desempleo que le va a permitir, es otra cosa. Entonces,
Por eso creo que, digamos, yo vuelvo a decirte lo mismo, el desaliento y la tristeza, porque uno rema, rema, rema y te viene el sablazo, ¿viste? Te montás una pyme, te sacan la plata de la pyme. Te montás una escuela, hiciste todo un proyecto, cambiaron de directora, de supervisora y te arrasaron todo. Hiciste una ley de servicio de comunicación audiovisual, la gente vota a Mauricio Macri y te la hace pelota. ¿Viste? Se produce, mirá, durante el gobierno de Cristina y Néstor, lo que se quiso repartir con la 125 es el 1% del excedente. El 1%, ni siquiera era sacarle la tierra a los medios de producción. Era el 1% del excedente y los tipos se enojaron. Es lo mismo que saltaron con Vicentín, con el tema de Vicentín. Ahora salieron a la calle un montón de ciudadanos que lo único que tienen de tierra es un jardín en el fondo de la casa donde hacen el choripán. Y vos decís, me van a sacar la propiedad privada. Dice, ¿qué propiedad privada te van a sacar a vos? Nada te van a sacar. Y los medios y un sector de la clase media, incluyendo el sector educativo, una parte del sector educativo, construyen esa idea. Mirá si no es potente la comunicación y la cultura y la educación. De tal modo que vos ves a un pobre pelagato que sacó el último Citroën del año 76 que existía, con un cartel que dice, no nos expropien la propiedad privada. Y todos los mafiosos que estaban en esa empresa la saquearon en 4 años, tienen la mitad de lo que le sacó al Estado para poder salvar esa empresa que ahora la quieren, le quieren hacer pagar al Estado su deuda. Pero esa es la historia de la Argentina, siempre. Entonces, yo te digo una cosa, hay quien, y está en su legítimo derecho, se fue a San Marcos Sierra, que está en su legítimo derecho, es re lindo San Marcos Sierra en Córdoba, se hizo una linda casita, con un lindo fondo, hizo huerta autogestiva, algunos se fumaron porro, hace una buena... ¿Tiene derecho? Y sí, tiene derecho también a quedarse tranquilo. Va a vivir más, no le va a dar un paro, un montón de cosas le va a pasar. Ahora, si todos hacemos eso, yo no digo que no lo haga. Ahora, si todos hacemos eso, mira, yo estoy aprendiendo a comer con, ¿viste los bolsones de agricultura de verduras sin pesticida? Bueno, acá en mi casa se compra eso ahora, entonces yo como de otro lugar, digamos, ¿no? Estoy aprendiendo. Igual tiro mal la basura, un desastre. Pero bueno, ponele, aprender a vivir de acuerdo a la producción agroecológica, primero sale menos plata, si vos tenés tierra y sembrás. Segundo, tu salud se mejora. Ahora, lo que promueven los mercados de Walmart, ¿cómo se llama? Carrefour, todos esos, es una góndolas con un montón de productos que tienen un nivel de sodio brutal. Entonces, ¿por qué la gente tiene cáncer o presión alta? Y porque todo lo que come tiene sodio alto. ¿Puede haber un sistema alimentario distinto? Sí, se llama soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, soberanía de trabajo de la tierra, agroecología, otra sociedad posible. Claro que se puede. Se pueden comer animales, bueno, perdón si hay algún vegetariano, pero ahora los meten adentro, no me acuerdo, de unos cosos donde están todos pegaditos para que coman más rápido y coman cualquier cosa, se puedan matar más rápido y vender más rápido. Eso es una demencia mental de los que les gusta hacer plata rápido y acumulan y hacen un ambiente que genera virus. Es decir, el coronavirus no es un invento de un murciélago que un día estaba contaminado y alguien se lo comió y entonces se contaminó. ¿Viste que ese es el verso? Digo, es todo un sistema de producción que genera enfermedades, pandemias. Nosotros no tenemos solo coronavirus acechando contra nosotros. Tenemos coronavirus, tuvimos gripe A, tenemos cáncer. ¿Quién no tiene a alguien cerca de su casa que le tuvo cáncer recientemente? Tenemos presión alta, tenemos un montón de pandemias, tenemos la violencia de género, que es una pandemia la violencia de género también. Muchas pandemias.
Lo que pasa es que esta del aislamiento preventivo y obligatorio ha puesto en evidencia algo que ya estaba, no solo problemas de conectividad, la desigualdad. La desigualdad es el vector que atraviesa todas las desigualdades. Es como el medidor del aceite del auto, medir el aceite, medirle la desigualdad a esa sociedad y te vas a dar cuenta cómo está la sociedad. Nos pone en evidencia que del otro lado de la pantalla tengo un estudiante universitario que está emponchado en una casilla. Está emponchado y tiene frío cuando yo le estoy dando clase. En la Facultad de Periodismo de La Plata, donde yo dirijo la carrera de Comunicación Popular, la de Medios Comunitarios, la de Quilmes, se da clases en 2 sedes barriales, en el Club Corazones del Retiro y la Casita de los Pibes. Y nosotros hemos llevado a la universidad a los barrios. Ahora, imagínate la posibilidad de obtener datos que tienen en ese barrio. Cero. ¿Tú sabes cómo terminé dando clases por WhatsApp? Me filmaba y le daba la clase filmada. Le escribía la clase y se la pasaba al Word por el WhatsApp. No me sirvió la plataforma virtual porque el pibe no tenía computadora, lo tuve que dar por teléfono. Y el teléfono le faltaban los datos. Ahora te digo una cosa, el problema de la conectividad en la Argentina es brutal. ¿Sabés quién tiene la gran responsabilidad? Las telefónicas, que ahora se las apropió Clarín. En el gobierno popular se había hecho un sistema de cableado más barato para hacer un sistema de conectividad que llegara a todos los rincones de la Argentina. ¿Por qué? Y porque si tenemos sistemas semipresenciales, probablemente hay cosas que se pueden resolver en la virtualidad y otras en la presencialidad. Ahora, si todos no tienen ese recurso, no se puede. Si está todo centralizado, pasa lo mismo que con cualquier otro rubro. El poder concentrado no distribuye, es mentira eso, como bien decía Mariano, lo del neoliberalismo. Deja que el capital tenga mucho para después hacer derramar a los que no tienen, les da trabajo. No les da trabajo, les crea desempleo. O les da calificaciones nuevas, o hay gente que empieza a ser desechable, como los adultos y las adultas mayores. Por ejemplo, que le hacen creer que no pueden, que ya está, que ya no pueden ser productivos socialmente. Cuando sos joven, porque sos joven, y cuando sos viejo, porque sos viejo. Digamos, el engranaje del capital te entristece. Lo que hace es bajonearte. Entonces, yo para eso te digo cómo me vacuno. No sé si te va a servir. Yo primero, digamos, me parece que una cosa es, para mí la militancia es un encendedor. Si la militancia es obediencia a un conductor o una conductora, empeoro, me enfermo. Como diría Foucault, nadie te obliga a obedecer. Ahora, si la militancia es comunidad organizada, trabajo colectivo, desde la perspectiva del menos oído o el que más sufre, como dice Fabián, y a mí me enciende. Mira, te doy un ejemplo. Tenés que estar loco para dedicarte a esto. ¿Cómo te dedicaste a la radio comunitaria en lugar de hacer Radio Mitre, que te escucha todo el mundo? ¿Por qué hacer radio comunitaria? No le alcanza la plata, tiene problema con la antena, las leyes no le favorecen, no tiene nada a favor. Nada, es como las escuelas agrarias. ¿Y por qué te dedicas a eso? Porque es la vocación que te permite batallar contra la injusticia social. Hay quienes en su juventud batallaron contra la injusticia social y en su senectud se hicieron burgueses y le importó un carajo todo. Pasan las mejores familias. Bueno, hay otros que no, que el encendido está muy vinculado a su voluntad y a su esperanza. Por eso los pueblos en las que les cultivan la tristeza y la desesperanza son los pueblos tristes. Esos no ganan, esos pierden siempre. ¿Viste? Siempre la tristeza y la melancolía construye derrota. En cambio, gente alegre que come pan turoco, qué rico el pan turoco con mate cocido. Otra, ¿viste? Y sin embargo se organiza, y bueno, es otra cosa. Si vos a una piba como Tamara, militante estudiantil,
le cortás la sala de joven y estás dañando un tesoro en potencia. ¿Vos cuánto tenés, Fer? 32 tengo. Bueno, 32 años. Yo a los 32 años yo era titular de una materia, mirá. Había escrito el primer libro. ¿Viste? Eso tiene mucho que ver con juntarte con los parecidos también para la lucha. Juntarte con la otra, con el otro. Es estratégico. No es lo mismo salir a la calle en el Ni Una Menos con miles en la calle, el Encuentro Nacional de las Mujeres para enfrentar la violencia de género, que si sos una persona perdida en el monte, que ¿a quién le va a ir a reclamar? ¿A quién le vas a ir a decir si estás sola? En cambio, cuando te juntás con otra, acuerpeás. Lo mismo pasa con otros temas. ¿O por qué tenemos 30.000 desaparecidos? ¿Qué fue lo primero que desactivaron? Hicieron desaparecer las comunidades organizadas. Y no solamente los que participaban de la lucha armada, porque había muchos otros que no tenían nada que ver con la lucha armada, y también están desaparecidos, sindicalistas, maestras, catequistas, curas, gente que trabajaba en una huerta colectiva, o que simplemente tenía un libro que había deseado leer. Es decir, ¿cómo quiebran? ¿Dónde te quiebran? En la esperanza. ¿A dónde te quiebran? En la voluntad. En lo primero que te quiebran. Porque vos podés, yo por lo menos aprendí de la gente más necesitada desde el punto de vista económico, que cuando se organiza levanta la cabeza. En el altiplano boliviano, por ejemplo, que hay un montón de radios comunitarias, hay que vivir en el altiplano boliviano. No sé si han andado por el norte, pero había una sindicalista del altiplano boliviano que se llamaba Domitila Chungara, dirigente sindical. Y ella decía, claro, ya cuando era famosa, batalladora de derechos, casi como una abuela de Plaza de Mayo, un periodista le pregunta, Domitila, ¿en dónde quiere que le demos una mano para ayudar a su causa? Y Domitila le dijo, no quiero que me den una mano, quiero que me la saquen de encima. Yo, Claudia, adhiero completamente a lo que decís, perdón, no, lo que en este momento, digo, pensando en esta cuestión de la conectividad que tenemos, es cómo generar un reclamo a las empresas de telecomunicaciones o hacer una demanda, digo, pensar desde el Estado, cómo gestionar desde el Estado provincial, decir, che, muchachos, agarremos las empresas, no sé, Movistar, personal, claro, decir, che, necesitamos la demanda particular, porque, o sea, nosotros a veces nos pasa que no tenemos ni el pibe enfrente emponchado, o sea, no lo tenemos directamente, pero porque no hay ni celular, o sea, no hay instancia posible. O sea, digo, en ese sentido como que estamos preocupados, digo, de cómo poder generar esa instancia de demanda, digo, a quien sea, o pensarlas del Estado, cómo articularlas desde el sindicato, para poder como activarla. Eso es como lo que nos tiene medio ahí también, como en o sea, sobre todo en este contexto, ¿no? Bueno, mirá, hay una compañera, amiga, querida, que acaba de ser nombrada después de mucho dar y vuelta, que se llama Natalia Vinelli. Y está en conectividad ahora dentro del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones. Igual no depende de Natalia, pero yo te vuelvo a decir, vos para poder llegar al Estado provincial, vas a tener que también tener te vas a tener que organizar con similares son muchas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Para poder trabajar desde el sistema educativo, no sé cuál sería la táctica desde Montegrande, pero por ejemplo, yo te hablo de un actor que son los medios comunitarios, y los medios comunitarios trabajan de manera federada, trabajan en red, y se paran en ENACOM. Cuando gobernaba Macri estaba del otro lado de la puerta, ahora están de adentro de la puerta. Hay funcionarios ahora que tenemos a favor, pero con lo que nos encontramos es con un Estado devastado. Es decir, no tiene presupuesto, la gente en los ministerios no está nombrada, está nombrado el subsecretario, pero no son trabajadores porque no hay plata. ¿Viste? Es decir, lo que ha ocasionado el gobierno neoliberal
dejar o votarlos, o dejar que estuvieran ahí, significaron que fugaron capitales. Entonces, ahora tenés que desmontar, o sea, es terrible lo que te digo, pero es como, una vez que habías montado una casita, no solo te la desmontaron, sino que se aseguraron de que no te la puedas montar cuando vos estuvieras adentro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Yo no encuentro otra manera, Fernando, que no sea organizándote, no solo para reclamar, no es solo para pedirle, porque vos vas a llegar a la puerta del ministro de Educación de la provincia o a Axel Kicillof y te vas a encontrar con que te va a mostrar voluntad, pero no tiene con qué ayudarte todavía. Entonces ahí es donde nosotros, yo creo, yo lo que haría yo, es con las, no sé, el sindicato de ustedes, creo que ahí tiene que haber alianzas de trabajo entre sindicatos con el ministerio y empezar a meterse ahí, porque vos no le doblás la muñeca así nomás a Telecom, a ¿cómo es la otra? Iba a decir Telefónica, no le doblás nomás. ¿Por qué? Porque así como no se lo doblás a Mañeto, intentá doblarle la mano a Mañeto, mirá lo que hace Mañeto. Mirá lo que hizo Mañeto, volteó un gobierno, solito nomás. Claro, tenía mucha gente que estaba esperando que se volteara, pero lo que te quiero decir es que no estamos jugando con nenes de pecho. tienen el poder fáctico, ahora no gobiernan, pero tienen el poder fáctico, entonces hay que desmontarlo a eso. Ahora, yo no conozco otra forma que no sea militándolo. Capaz necesitas números de teléfono, capaz necesitas aliarte, capaz necesitas hacer estrategia política en el conurbano, no te alcanza con quedarte con tu escuela. Y a lo mejor hay que, ahora te voy a decir una frase que capaz ya la conozcas, Fernando, que es, no hay que preocuparse mucho por seguir siendo las almas bellas de la militancia, de los sentimientos puros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos te metés en el barro y en algo te enchastra. Mirá, a mí alguna vez en la provincia de Buenos Aires tuve que militar un candidato a gobernador que en mi vida pensé que lo iba a militar para presidente de la nación. Y lo tuve que hacer. Entonces, cuando uno quiere cambiar las cosas, no se va a encontrar con que saca una cosa y pone la otra y entonces funciona. Se tiene que juntar con uno que no le gusta mucho a veces. Bueno, no. En silencio tu mic, Lili. Digo, si alguien quiere preguntar algo más, como para ir redondeando, igual tiraste algunas ahí que nos hicieron bien, tuvimos una semana complicada, les militantes. ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Me puedo enterar? No, internas, conflictos, disputas por el espacio. Bueno, no. fue una semana dura. Así que la mujer en el sindicalismo. La mujer en el sindicalismo tiene que cobrar protagonismo y hay que dar los empujones, ¿viste? A veces. No, bueno, esa es terrible. Te puede pasar también que en tu propio espacio, que vos le diste el corazón durante mucho tiempo, a la hora de definir política, justo a vos no te tienen en cuenta. No, a mí también me ha pasado y me tiró el alma por el piso. Yo pasé un enero difícil, ahora estoy bárbara porque me ofrecieron otras cosas y estoy haciendo cosas hermosas, pero yo también pasé un enero. A veces les amigues y les compañeros son los primeros que a veces con los que te enojás, con tu familia, ¿no? Después tu familia te dice, ay, perdóname, tu familia política, ¿no? No la familia biológica, digamos. Te dice, uy, no me di cuenta, ay, no me di cuenta, no te elegí a vos, no, pero no lo tomes a mal, no es por vos. Y vos decís, ¿viste? y si como el que se enoja pierde, tenés que reubicarte y empezar a hacer que las mujeres tomemos el poder, claro. Como diría mi amiga querida y compañera de militancia, Estela Díaz, dice, bueno, mirá, Claudia, dice, no nos deja meter, pero nos vamos a meter igual. Nos vamos a meter igual. Así, no sé, acá la referente nuestra de lista y de agrupaciones es Mirta Barrera, así que sería bueno que Mirta vaya cerrando. Teníamos planeado otra charla igual con alguna experiencia en la ciudad de Buenos Aires, Kautsovitis se llama, María Eva Kautsovitis. Ella es una trabajadora, da clases en la UBA, en Nítrica.
y trabaja en los barrios populares, y hicieron una presentación por la conectividad. No fue muy exitosa, pero está interesante para seguir el recorrido que ellos hicieron, porque no les fue bien, pero tampoco les fue tan mal, digamos, por lo menos sentaron precedente. Así que bueno, gracias Claudia, y bueno, cerrará nuestra... Nosotros le decimos la jefa, algunos, los que estamos en la agrupación... Hay una sola jefa, ya sabemos. Bueno, agradecerte Claudia, sin duda, este espacio que nos diste, esta posibilidad de pensarnos fundamentalmente en la práctica, en nuestro lugar, bueno, que es concreto, pero también es necesario, como vos decías, seguir profundizando en la militancia, en la concreción de políticas de resistencia, en algún que otro medio popular, también, ¿no? Alternativo para este empoderamiento necesario, ¿no? Y por ahí tenemos experiencia de radios escolares, que también son un lugar muy rico para trabajar, donde los chicos sí realmente toman la voz. Bueno, que sea eso fundamentalmente, como recién decían algunos y algunas de las chicas que participaron hoy, que nos transforme, ¿no? Que la militancia, la educación, la comunicación sirva para eso, y la política, obviamente, para esa gran transformación que estamos esperando, ¿no? Ansiosamente. Así que bueno, te agradecemos, y bueno, seguimos junto a todos en esta serie de conversatorios, de encuentros, donde nos seguimos pensando y planificando políticas a seguir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Igual, Mirta, celebro que haya una conducción, que siempre está bueno que siempre que uno está en la conducción tiene aciertos y errores, y es motivo de halagos y también de un montón de tomates que te tiran. Porque a veces el lugar de la retaguardia es más fácil que el de la vanguardia, ¿no? Yo, la verdad es que volviendo a la idea de la concreción, yo no conozco otra forma que sea el pico y pala, o sea, no hay otra forma. Yo no sé, yo siempre, viste que el arroz con leche decía jugar, abrir, yo ni tejer, ni coser, ni border, ni en kurda, pero sí salir a jugar, y con el tiempo ese salir a jugar fue a hacer política. Entonces, la construcción de la política territorial es el amor, o sea, construir comunidad de amor, que no es el amor bobo, florcita, ¿no? Que está bueno igual, pero no es el amor bobo, es la construcción colectiva. Y en la construcción colectiva hay mucha diferencia, hay mucha diversidad. Y entonces, como decía Tamara, que me pareció muy valioso, no sé si estás, Tamara, no te veo, la articulación desde la diversidad requiere, no sé si de neutralidad, pero de una toma de posición que albergue lo diferente, que seamos todes, que se gobierne para todes. Entonces, ese proceder, yo creo que donde uno más se hace fuerte es como las marchas del silencio por María Soledad en la década del 90. El silencio, ese silencio es ensordecedor. Entonces yo creo que hay acciones políticas que son ensordecedoras y no necesitamos a nadie que nos venga a habilitar para hacerlo. No necesitamos ningún mandamás de la política que nos venga a decidir cómo nosotras tenemos que militar. Por eso nosotros tenemos que organizarnos y hacerlo nosotras. Total, si igual no nos van a pagar. Digamos, te metas o no te metas, igual vive de lo que tenés. Entonces mejor hacerlo como uno quiere. Bien. Bueno, gracias Claudia, gracias a todos, a todas ustedes por estar acá. Estuvo muy interesante, ojalá te vamos seguramente en algún momento volver a convocar. Y por ahí que Nadia te quería bombardear con preguntas, que creo que ya te las hizo. No sé si alguien quiere agregar algo, abrimos micrófono para cerrar. Está tímida la gente hoy, no sé qué pasa. Quería decirles yo saludar nada más, lo que pasa es que estoy del celular Amanda. Y no escucho bien. Pero bueno, nada, agradecerte para nosotros, que estamos siempre en la búsqueda, y digo, también es un grupo que nos conformamos en función de este no saber, porque la verdad es que no sabemos cómo
sabemos todo lo que queremos que nos pase y sabemos lo que no queremos que nos pase, pero en el cómo estamos buscando esto que vos decís, ¿no? Amucharnos, vincularlos con esas personas que tienen las mismas intenciones, y bueno, y no son consejos, pero digo, estos aprendizajes que otros ya llevaron adelante, para nosotros son escenarios a los que podemos acceder, y bueno, y esto que vos hacés también, digo, que es muy de militante, y es muy honesto, que es poner un poco tu corazón al servicio de los demás cuando pones tus experiencias para contarnos de qué se trata. Así que nada, agradecerte y valorar mucho esto con los compañeros también, ¿no? Que hay chicos o personas que se están sumando a estas reuniones por primera vez, contarles que esto que hacemos tiene que ver un poco con esta intención que tenemos de transformar y de hacer algo diferente, y en ese sentido te convocamos porque sabemos que sos una referente que le pone el cuerpo siempre a lo que hace, así que agradecerte. Gracias a vos, Nadia, estemos en contacto. Sí, te voy a molestar. Ahí estamos pensando en el Ministerio de las Mujeres, bueno, mis compañeras en realidad, en la formación de dirigentes y de funcionarios y de gente del sindicalismo y de los municipios en perspectiva de género. Y yo solo lo que hago en mi casa es, desde la virtualidad, revisar los módulos y la mediación pedagógica. Pero hay otras compañeras que hacen todo el trabajo, ¿no? Y ahí hay edades distintas, hay desde 70, 75, 40, 50, 13 y 32. ¿Vos decís cómo? Sí, las hay. Es posible, en el Ministerio de la Mujer de la provincia. Y ahora que la veo a Nora, que vino, que es una amiga mía, que es Nora Tero, estamos empezando con un proceso también de comunicación en la Secretaría de Agricultura Familiar, y una de las políticas es fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar y las radios rurales. Y bueno, la inversión del Ministerio de Agricultura, la plata, la tiene la patronal del campo, que se imagina lo que le va a importar las radios rurales, la nada misma, digamos. Entonces vos ves cómo se distribuye el presupuesto, y los que están en los que son las organizaciones de terratenientes o de la producción agraria concentrada, tiene todo el presupuesto. Y la agricultura familiar todavía no tiene la gente nombrada, nosotros, por ejemplo. Pero eso no depende solo de Alberto Fernández, ¿eh? No es, y el presidente, viste, como si fuera el dueño de todo. No es el presidente, son las relaciones de fuerza desde 1810 que están en el Estado. Y te marcan la cancha, te dice, yo te pongo plata. Y vos tenés que sentarte el 9 de julio y hacer una foto espantosa. Y tenés que bancártela porque tenés que ir al diálogo. Si no, tenés a Macri de vuelta. Bien. No vamos a terminar ahí, no, vamos a hablar de Freire. Estamos procesando. Nos quedamos, todo lo que dijiste muy valioso, y bueno, viste que queda ahí como ese momento INSAD ahí en proceso, y es lo que seguimos haciendo, procesando todo esto que acabamos de incorporar, ¿no? Así que bueno, muy agradecidos, muy agradecidos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Yo también estoy muy agradecida. Gracias, Nazarena, un beso grande. Nazarena, grande Nazarena, ahí fue la primera en hablar.